Hola, muy buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Cómo han estado? Buenas noches, profe. Muy bien. Les quiero dar la bienvenida al segundo encuentro de Seminario de Articulación 2. Esta clase en particular, por lo que pude ver en el primer encuentro, para muchos de ustedes va a ser un repaso de todo lo que ya vieron con el docente Alexander, ¿cierto? Pero digamos que es importante, ¿cierto? Que vayan quedando muy claros todos estos conceptos que ya vieron en la asignatura y que hoy pues los vamos a, por así decirlo, a refrescar, ¿cierto? Los vamos a volver a tocar y ya digamos en encuentros posteriores poder llevarlos a la práctica, que pues es el fin último de los seminarios de articulación, poder llevar todos esos conceptos que vamos aprendiendo en nuestra formación a la práctica, ¿cierto? Entonces ya estoy mirando cómo organizar un encuentro práctico para esta asignatura, donde podamos precisamente poner en contexto todos estos conocimientos que ya pues cada uno de ustedes tiene frente a lo que es neurofisiología y neuroanatomía, de lo que es procesos psicológicos básicos y superiores y de lo que son teorías de la personalidad. Bueno, de entrada quiero agradecer a todos los que se tomaron el tiempo y hicieron su presentación. Me encuentro una información maravillosa, me encuentro unas experiencias de verdad que muy significativas, digamos, unos trabajos que ahí les colocaba que pues es de mi gran admiración. Entonces, primero que todo quería pues como hacer ese comentario de agradecimiento a todos los que se tomaron pues como el tiempo de subir su presentación, los que subieron su foto, los que comentaron sobre sus hobbies. Entonces, de verdad que muchísimas gracias. Como les comenté, pues esperemos que este curso cumpla sus expectativas y entonces vamos a dar inicio al encuentro del día de hoy. Entonces, digamos que el encuentro de hoy se llama Bases Biológicas del Comportamiento y la Cognición. Cuando nosotros hablamos de bases biológicas del comportamiento y la cognición, ¿qué se les viene a la mente a ustedes? ¿Qué sería lo primero que se les viene a la mente cuando yo digo bases biológicas del comportamiento y la cognición? Profe, las bases biológicas como lo que tenemos desde nuestro nacimiento. Bien. Pero entonces, ¿qué es lo primero que piensas, Sonia, cuando hablamos de bases biológicas del comportamiento? La base de ese comportamiento, o sea, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la raíz? Eso. ¿Y cuál es? ¿De dónde viene todo nuestro comportamiento, toda nuestra cognición, es decir, toda esa capacidad de aprendizaje Del cerebro. del cerebro, ¿cierto? Jason, Hola, Carlos Cardona. Carlos, ¿cómo estás? Profe, excelente y mejorando. Excelente, esa es la actitud, Carlos. Así, profe, no. Y aprovecho la oportunidad como tenemos para agradecerle a la vida por usted, porque excelente docente, siempre usando los recursos virtuales para una clase bien amena. Gracias, Carlos. Profe, no, quería como compartir a lo que decía la compañera. Claro, todo nace pues del cerebro, pero también hay un proceso evolutivo. De hecho, hay un documento que me estaba leyendo, no recuerdo el apellido, pero se llama Felipe, como el autor, y él habla, o sea, sobre la evolución, cerebro y cognición, y cómo el ser humano, en ese proceso evolutivo, pues primero estaban los árboles, buscando los alimentos, luego bajó a la tierra, empezó a caminar como erguido. Eso habla, profe, de que ese cerebro, tanto anatómicamente como fisiológicamente, sufrió una transformación. Excelente, Carlos, ¿cierto? De hecho, ahorita que tocas el tema, Carlos, antes de que se hicieran estudios o que se comprobara que el cerebro tenía 4 lóbulos, se hablaba era de que existían 2 o 3 lóbulos, ¿cierto? O sea, se habla de un cerebro reptiliano, ¿cierto? Digamos como un cerebro medio y un cerebro superior, ¿cierto? Y que ese cerebro reptiliano pues se encargaba de toda esta parte de las emociones. Entonces digamos que ese cerebro reptiliano era
digamos, o lo componía lo que es el sistema límbico, lo que es el cerebelo, lo que es, digamos, todo lo que se conoce como el cerebro central o el cerebro viejo, ¿cierto? Ya después se le va dando nombre a lo que ya hoy comúnmente conocemos como que el cerebro está compuesto por 2 hemisferios, izquierdo y derecho, y por 4 lóbulos, que son pues, como ya ustedes lo han estudiado, occipital, parietal, temporal y frontal, ¿cierto? Entonces, como les había manifestado, muchas gracias, Carlos. Excelente el comentario. La idea es que hoy hagamos un repaso precisamente de todos estos componentes, de todas estas bases biológicas que conforman o que permiten que se dé el comportamiento y la cognición. Hablar de cognición, pues quiere decir esa capacidad de aprendizaje que tiene el ser humano, ¿cierto? Entonces, lo primero, lo que nos vamos a remitir cuando hablamos de bases biológicas del comportamiento es precisamente al sistema nervioso central, ¿cierto? Que el sistema nervioso central, como acá aparece en la diapositiva, está compuesto por el cerebro, por la médula espinal, ¿cierto? Que la médula espinal es ese conjunto de nervios que corren por la espalda, ¿cierto? Y son el principal medio de transmisión de mensajes entre el cerebro y el cuerpo. ¿Y esos mensajes se dan a través de qué? Por a través de los sentidos. Sí, pero los Las mensajes que se neuronas. transmiten De de los las nervios. neuronas. Eso, de los nervios. Entonces, aquí lo más importante que yo quiero que ustedes se me lleven el día de hoy es que el cerebro y sus vías que se extienden a todo lo largo del cuerpo humano componen lo que conocemos como el sistema nervioso, ¿cierto? ¿Cuáles son las funciones del sistema nervioso? ¿O qué funciones desempeña el sistema nervioso? Procesar información, almacenar memoria, interpretar mensajes y dar una respuesta. Bien, ¿qué más? Hay muchas más cosas. Entonces, digamos que dentro de muchas otras funciones de las que acabas de mencionar están los movimientos, están los pensamientos, están las esperanzas, aspiraciones, están los sueños, ¿cierto? Y lo más importante, la misma conciencia del ser humano, ¿cierto? Todo esto que yo acabo de mencionar y lo que acabas de mencionar están relacionados con el sistema nervioso, ¿sí? Ahora, como se los mencioné en el primer encuentro, que es un poco donde quiero llegar y que ustedes también se lleven el día de hoy y que lo podamos poner en práctica, como les dije al inicio del encuentro, es partiendo de las investigaciones que se han hecho alrededor del cerebro, ¿cierto? Son muchos los profesionales, no solamente psicólogos, ¿cierto? Están los neuropsicólogos, hay unos que se llaman biopsicólogos, ¿cierto? Y todos estos profesionales siempre, como se los mencioné en el primer encuentro, se han preguntado precisamente esa estructura física que tiene el cerebro, ¿cierto? Y cómo esa estructura física puede afectar al comportamiento, ¿sí? Entonces, esas investigaciones también han permitido identificar si se puede o no hacer un rastreo de esos desórdenes psicológicos y hasta los factores biológicos de cómo se pueden tratar esos desórdenes cerebrales o esos desórdenes mentales, ¿sí? Entonces, habíamos hablado un poco en el primer encuentro por ejemplo, de que el origen de la epilepsia, que el origen de la esclerosis múltiple, ¿cierto? Pero en realidad es importante ir también conociendo, ¿sí? Esa base biológica y cómo a partir de esa base biológica entender si se tiene o no un tratamiento para esa enfermedad como tal, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos del sistema nervioso, pues lo primero a lo que nos vamos a referir es a qué, precisamente a la neurona, ¿sí? Yo sé que ustedes hasta este punto ya han estudiado muchísimo la neurona y ustedes dirían, otra vez vamos a estudiar la neurona, ¿cierto? Lo que pasa es que hay detalles que a veces se pasan por desapercibido en el tema de la neurona, ¿sí? Entonces, antes de yo empezar a hablar de la neurona, yo sí quisiera escuchar ustedes qué traen, qué información, ¿cierto? Hagamos un análisis de ese conocimiento que ustedes tienen alrededor de lo que hoy llamamos neurona. Clara que está que se habla. Yo, profe. Estoy que me hablo. Ay, Dios mío, bendito. Eso ¿Cómo veo. vas, profe? Bien, bien. Y usted, Clara, No, dígame, ¿cómo vas?
Tema de salud. Profe, pues, ¿qué te digo? Regular, tengo a mi hijo hospitalizado. Hoy lo dejaron Sí. hospitalizado porque tiene el problema de inflamación de pulmón, entonces lo tienen conectado a oxígeno. Mis 2 nietos y yo, pues ya estamos más recuperados, gracias a Dios. Pero mi hijo sí le ha dado como más duro el tema. Vale, Clara, yo sí invito a los compañeros de esta clase y me uno, Clara, pues lo que podemos hacer es acompañarte desde la oración y pues pedirle mucho a Dios que pues que tu hijo también salga de esto pronto. Sí, sí, profe, de verdad que ha sido muy duro, pues como un desánimo, una zozobra, es más bien la palabra una zozobra, porque pues infectarnos 4 de una casa, pues que somos los 4 que vivimos acá, todos al mismo tiempo, ha sido duro, pero bueno, de la mano de Dios todos lo sacaremos adelante. Amén. Así será, Clara. Entonces, bueno, profe, no, de verdad que como con un poquito de angustia, pero aquí en pie, dando la batalla. Así es, Clara. Excelente. Bien, Clara. ¿Qué sabes de la neurona? O sea, ¿qué aprendiste por allá cuando viste neurofisiología y neuroanatomía? Si tocaron de pronto el tema de la neurona en procesos psicológicos. ¿Qué traes de la neurona? ¿Qué recuerdas? Pues, profe, a ver, lo que recuerdo así como a grandes rasgos es que son los que transportan como la información diferente a las glándulas, son las que llevan toda esa información a los neurotransmisores. Bien. A mí me gusta mucho el estar en ese momento dando esta clase porque veo que con el profe Alexander estudiaron sobre la neurona, estudiaron sobre los neurotransmisores, entonces por eso les digo que este es un repaso, ¿sí? Porque mi intención es que ustedes tengan esos conceptos muy claros para que cuando hagamos el ejercicio práctico, entonces sea todo así muy fluido, ¿cierto? Entonces, aunando lo que dice Clara, siempre que hablamos del sistema nervioso, vamos a hablar en principio de estas células que comúnmente llamamos neuronas, ¿cierto? Como dijo Clara hace un momento, las neuronas son las que permiten que los mensajes viajen de una parte del cuerpo a otra, ¿cierto? Entonces yo les hacía la analogía o les colocaba el ejemplo también por allá en el primer encuentro de que si nosotros nos sorprendemos con lo que hace un atleta, ¿cierto? Por la capacidad que tiene el cuerpo humano de este atleta, ¿cierto? Sea de correr, sea de alzar pesas, sea bueno, digamos, de cualquier ejercicio, ¿cierto? O de esos Juegos Olímpicos. Ustedes ahorita están haciendo un trabajo a partir de un video, ¿cierto? Y entonces, por ejemplo, mirando la atleta que hace las veces en esta vara, ¿cierto? Entonces uno empieza a mirar todo eso y uno dice, uff, caramba, o sea, qué calidad, impresionante, ¿cierto? Pero también lo que quiero que quede muy claro es que tareas tan sencillas como recoger un objeto, como sacarle punta a un lápiz, como escribir, hablar, ¿cierto? Todas estas actividades que en principio vemos como tan sencillas requieren de una completa sucesión de actividad cerebral, ¿cierto? Y esa sucesión o esa actividad cerebral se va a transmitir en mensajes precisamente a través de estas células que llamamos neuronas, ¿cierto? La cantidad de neuronas que tenemos a nivel cerebral son impresionantes, ¿cierto? Se calcula que hay ¿qué dicen ustedes? Más de 100.000. 100.000 millones. Eso, entre 100.000 y 200.000 millones de neuronas, ¿cierto? Solamente en el cerebro. Porque ¿dónde más tenemos neuronas? En el estómago. En el estómago, eso ya lo sabían. No aquí. ¿Cómo? No. Exactamente, en el estómago también tenemos neuronas, ¿sí? Entonces, realmente solamente a nivel cerebral tenemos entre 100.000 y 200.000 neuronas, ¿cierto? ¿Cuáles son las partes de la neurona? Acá sí hagamos un recorderis, ¿quién quiere tomar la palabra? ¿Cuáles son las partes? Dendritas, toma, Bien. cuerpo y axón. Bien. Entonces, lo primero es un cuerpo celular, ¿cierto? En ese cuerpo celular se encuentra ¿qué? El núcleo, ¿cierto?
¿Qué contiene el núcleo de la célula? Material genético. Exactamente, el material genético, el material hereditario, que es en última instancia el que determina el funcionamiento de la célula, ¿cierto? Que distingue las neuronas. Hola. ¿Alguien va a decir algo? Luisa, Clara. Luisa. O Clara, no sé. Bueno, listo. Entonces, decíamos que dentro, digamos que dentro del cuerpo o en el cuerpo se encuentra el núcleo, ¿cierto? Y el núcleo es el que tiene el material hereditario o el material genético, ¿cierto? Que es en última instancia el que determina el funcionamiento de la célula, ¿cierto? Y que distingue a las neuronas de las demás células del cuerpo, ¿sí? ¿Qué es lo más, digamos, relevante en las neuronas? Ya precisamente lo hemos hablado, la capacidad que tienen de comunicarse con otras células, ¿cierto? Y esa comunicación se da ¿por qué? ¿Por qué se da esa comunicación? Por medio de la sinapsis. Exacto, pero ahorita lo mencionaba Las dendritas. Exactamente, por ese conjunto de fibras que ellas tienen en sus extremos que se llaman dendritas, ¿cierto? Entonces esas ramitas que vemos como si son ramitas torcidas de un árbol van a recibir los mensajes que provienen ¿de dónde? De otras neuronas, ¿cierto? Hola. Listo. Las neuronas además poseen una extensión, digamos, como un tubo, ¿cierto? Que mide entre 2.5 y 5 centímetros, ¿cierto? Pero hay neuronas que pueden llegar a alcanzar hasta 90 centímetros de largo. No sé si esto ya lo sabían, ¿cierto? Entonces, hay neuronas pequeñas que están entre 2.5 y 5 centímetros, pero hay neuronas ya muy largas que pueden alcanzar hasta 90 centímetros, ¿cierto? Entonces, ese tubo delgado se le denomina como Axón. el axón, ¿cierto? Que es el que se encarga de transportar a través de la neurona el mensaje que viene ¿de dónde? De otras células, ¿cierto? Y al extremo de ese axón hay otras ramificaciones que se conocen como axón terminal. Sí, pero esas que parecen las dendritas tienen otro nombre, que se conocen como botones terminales, ¿cierto? Entonces, no se les olvide que al final del axón, o sea, al otro lado de las dendritas, están los botones terminales que también envían mensajes a otras células. ¿Estamos claros hasta ahí o hay alguna duda, pregunta o inquietud? Entonces, como para recapitular y para dejar ya muy claro todo lo que es el funcionamiento de la célula, decimos que las dendritas detectan, ¿cierto?, los mensajes que provienen de otras neuronas, ¿sí? Los axones también tienen, digamos, la función de alejar los mensajes del cuerpo celular, ¿cierto? ¿Para qué o con qué objetivo? O sea, evitar que esos mensajes hagan, digamos, un cortocircuito unos con otros, ¿cierto? Que venga un mensaje por acá y venga un mensaje por acá y se forme un cortocircuito, ¿cierto? Entonces, es probable que el axón, para poder generar ese, digamos, esa función, tenga un recubrimiento que se conoce como, o es como un tipo de aislante, ¿sí? Vaina de mielina. Exacto, que funciona similar a los cables eléctricos. Cuando nosotros necesitamos aislar cables eléctricos, ¿qué hacemos? ¿Qué les ponemos? Cinta aislante. Cinta aislante, ¿cierto? Entonces algo muy similar pasa con el axón, ¿cierto? El axón tiene un recubrimiento que se conoce como vaina de mielina. ¿Y de qué está compuesta la vaina de mielina? ¿Quién sabe de qué está compuesta? Es como una especie de proteína, profe, es como un tejido, es como una sustancia grasa. Exactamente, ¿cierto? Entonces es una grasa y proteína que envuelve completamente al axón, ¿cierto?
También, ¿para qué sirve la vaina de mielina? Para aumentar la velocidad a la que viajan los impulsos eléctricos a través de la neurona, ¿cierto? Entonces, entre mayor cantidad de mielina, pues más agilidad va a haber en el mensaje, ¿cierto? Entonces, acá es donde ya empezamos a mirar esos, digamos, esos desórdenes que se pueden encontrar, ¿sí? Y entonces hablamos de la esclerosis múltiple, ¿cierto? La esclerosis múltiple se puede dar ¿por qué? Porque es una enfermedad desmielinizante, entonces se va destruyendo esa vaina de mielina y se pierde la velocidad y la conducción entre nervios pues sensitivos y motores. Exactamente, entonces se deteriora la vaina de mielina y deja sin protección al axón, ¿cierto? Lo que va a generar, lo que habíamos mencionado ahorita, por al no haber esa protección, pues se genera un cortocircuito. Y al generarse ese cortocircuito, pues ¿qué va a ocasionar? Una perturbación en esos mensajes que transmite el cerebro a los músculos, ¿sí? Y al haber esa perturbación, entonces va a ocasionar una gran cantidad de problemas para caminar, puede llegar a presentar ceguera y puede llegar a presentar pues una incapacidad muscular ya pues más generalizada, ¿cierto? ¿Duda, pregunta o inquietud? Muy bien. Listo. En las neuronas también existen sustancias que van viajando a través, o sea, de las mismas neuronas, pero en un sentido opuesto, ¿cierto? A esos impulsos eléctricos. Entonces, hay otra esclerosis como la amiotrófica, ¿cierto? Que puede tener precisamente su origen en esa incapacidad de la célula para transportar esas sustancias, ¿cierto? Cuando eso llega a ocurrir, lo que pasa es que la neurona muere por algo que se conoce como inanición, ¿cierto? Entonces, lo que yo quiero que aquí pues les quede a ustedes muy claro es que si estudiamos a profundidad la neurona, podemos ver que lo que es esclerosis múltiple y esclerosis amiotrófica se puede dar por un mal funcionamiento a nivel neuronal. ¿Listo? Listo. Bien. Otro fenómeno. Pero qué pena, esta última fue la esclerosis amiotrófica. ¿Sí? Que es porque mueren parte de las neuronas, se da por esa razón. Sí, exactamente. Es decir, la neurona es incapaz de pasar entonces esa sustancia, ya igual ustedes conocen las sustancias que también viajan allí, que son los neurotransmisores, ¿cierto? Entonces, al tener esa incapacidad de transportar esa sustancia, entonces la neurona muere, ¿cierto? Por esa inanición, ¿sí? Y al morir, entonces se presenta la esclerosis amiotrófica. Ok. Listo. Bien, Carlos, con mucho gusto. Y ya finalmente, pues, para dejar el tema neuronal, porque, o al menos pues como los síndromes que se pueden presentar a nivel neuronal, que también lo hablamos, o al menos hicimos como un repaso en el primer encuentro, ¿cierto? Que tiene que ver con precisamente la epilepsia, ¿cierto? ¿Qué recuerdan ustedes que hablamos de la epilepsia? ¿De dónde viene el origen de la epilepsia? ¿Quién lo recuerda? Entonces, decíamos que la epilepsia se da a través de un fenómeno que se conoce como fenómeno multidireccional, ¿cierto? En ese movimiento de sustancias a lo largo de las dendritas, ¿cierto? Entonces, la neurona, en lugar de transmitir la información proveniente de otra célula, es decir, recibo la información de la célula, la llevo al cuerpo celular, entonces lo que hace la dendrita es que se filtra la información que iba para ese cuerpo celular e inadvertidamente la va a enviar a otra célula, ¿cierto? Entonces, se ha sospechado a partir de las investigaciones que han hecho los científicos que esas filtraciones son la causa de la epilepsia, ¿cierto? Porque al recibir esas descargas eléctricas que se filtran en la dendrita y provoca esa comunicación incontrolada de mensajes que no están previstos y pues va a producir en el cerebro una tormenta eléctrica, ¿cierto? Entonces, para ser más específico, es decir, el mensaje que recibe la dendrita tiene que pasar al cuerpo celular. Lo que hace la dendrita es que, digamos,
se enloquece, para decirlo en términos más coloquiales, y en vez de mandarlo al cuerpo celular, lo manda a otra neurona o a otra célula que no, digamos, estaba esperando ese mensaje, y ahí es donde se genera esa tormenta eléctrica que genera la epilepsia. Ahora, estos son hipótesis, ¿cierto? Que hay alrededor también del funcionamiento neuronal, pero es muy probable que realmente esa sea la base biológica de la epilepsia. ¿Sí queda claro cómo se da entonces el tema de la epilepsia? Total, profe. Muy bien. Sí, profe. Perfecto. Bueno, denme un momento. Ustedes en estos momentos están siguiendo la diapositiva. No, profe, ya no se está viendo. No, profe. No, profe, no se ve. Permítame un momento entonces. Bueno, para que sigamos entonces mientras cargan, ¿qué tipos de neuronas hay? ¿O qué clases de neuronas hay? ¿Qué recuerdan ustedes de esa parte de clases o tipos de neuronas? Que hay unipolares, neuronas bipolares, también hay neuronas motoras, neuronas sensitivas. Excelente. ¿Cuáles son las neuronas motoras? Son las encargadas, digamos, de tener una conexión directa con los músculos que podemos, con el músculo esquelético como tal, que es el que nosotros podemos mover a voluntad. Perfecto, excelente. Ahora sí están viendo la diapositiva. Sí, profe, está cargando. Listo, esperemos entonces a que cargue. Me dice cuando la estén viendo. Ya, profe. Ya, profe. Listo. Estamos entonces en los tres tipos de neuronas, ¿cierto? Ahí están en la diapositiva, en los tres tipos de neurona. Sí, profe. Bien, entonces estos son los tres tipos de neurona principales, ¿cierto? Porque como acabas de mencionar, también está la bipolar, ¿cierto? Lo que pasa es que cuando decimos principales es en cuanto a función, ¿cierto? Decimos que las neuronas sensitivas son aferentes, ¿sí? Es decir, que son neuronas que van a transmitir información del cuerpo al sistema nervioso, es decir, del cuerpo al cerebro, ¿cierto? Mientras las neuronas motoras son eferentes, entonces aquí ya es al contrario, ¿sí? Es decir, que son neuronas que transmiten la información del sistema nervioso, es decir, del cerebro, a los músculos y a las glándulas, como lo acabaste de mencionar, ¿cierto? Y existe una tercera que son las interneuronas que transmiten información tanto sensitiva como motora, es decir, en ambos sentidos. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud hasta ahí de esos tipos de neuronas? Profe, perdón, me repites tan amable lo de aferente. O sea, bueno, aferente es cuando la información, o sea, viene del exterior hacia adentro, o sea, hacia el sistema nervioso central. Aferente. Y las eferentes serían desde el sistema nervioso central hacia la parte muscular. Exactamente, Sí. así es, Carlos. Gracias. Con mucho gusto. Y las interneuronas o neuronas motoras son, digamos, las que tienen ambas funciones, es decir, neurona motora y neurona sensitiva, o sea, cumplen doble función. Bien, sinapsis. Esto que ya ustedes han estudiado tanto, ¿qué es eso de sinapsis? Es una conexión que se da entre una neurona y otra por medio de un impulso eléctrico o por medio de sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Excelente. En el video que ustedes están ahorita trabajando para el foro, ¿qué mensaje les deja esto de la sinapsis? ¿Qué mensaje se queda con ustedes, los que ya de pronto han ido observando el video para contestar al foro 1? ¿Qué mensaje les deja cuando hablan del niño, ¿cierto?
que, digamos, presentaba todos los problemas habidos y por haber para adquirir el aprendizaje, y de un momento a otro se vuelve un niño genio, por así decirlo, un niño que ya pasa de ser el que llega al colegio a tirar los cuadernos, a ser ese niño que ya coge los libros, a ser ese niño que ya le gusta asistir a la biblioteca. ¿Qué mensaje les deja? ¿Quién ya vio el video y qué mensaje le deja? ¿O todavía no lo han visto? Maestro, Hola, adelante. es como un vacío que nos dice ahí, pero entonces lo que se quiere ahí es diseñar como una especie de estrategia de comunicación para ese vacío. Nomás se logra, que es lo más complejo al principio, y ya después es mucho más fácil. Por eso el niño empezó con más dificultades y ya después empezó a desarrollarlo con más fluidez. Lo que estás diciendo, Juan, es muy interesante, pero no se escucha muy bien. De hecho, pues ya Dayana también lo está diciendo en el chat. No sé si de pronto no lo puedes repetir y te acercas más al micrófono, porque lo que estás diciendo es muy interesante. Y acá quiero generar como un paréntesis para contarles un poco frente a lo que me deja a mí el video, frente al aprendizaje que me deja a mí el video y lo que también pues he leído por otras fuentes. Entonces, por eso quería como aquí hacer un paréntesis. No sé si lo puedes repetir, Raúl. Maestro, es un vacío cuando uno llega como a una, pues ahí habla de que la sinapsis es como un vacío. Entonces lo que uno quiere o lo que nos comprendí el video es que cuando uno llega a eso, trata de diseñar estrategias para poder pasar ese vacío. A lo más uno diseña la estrategia, que lo más complejo inicialmente ya se vuelve como algo dinámico y algo más sencillo, algo más fácil. Entonces por eso el niño empezaba a desarrollar cada vez más, con más fluidez, esa capacidad que anteriormente era compleja para él. Excelente. Muchas gracias, Juan Raúl. De hecho, en el video lo ejemplizan como un abismo, ¿no? Entre una y otra. Perfecto. Una vez que se empieza a ejecutar una labor o una función, ese abismo se va como que cerrando y se le va dando una nueva forma, una nueva información al cerebro que a la final termina acoplándose y haciendo más fácil cualquier otra función. Perfecto, Dalila. Dayana, hermana Dayana. Profe, bueno, según lo que yo vi en el video, complementando pues lo que dijeron los compañeros, es que se hizo un experimento con este niño, ¿no? Pero fueron varios niños los que seleccionaron por tener como estas falencias en el colegio y les dieron por un tiempo una vitamina que es el omega 3. Entonces, se dieron cuenta que después de unas semanas el comportamiento del niño empezó a variar, empezó a ser más aplicado, a leer, pues sí, se destacó mucho. Y entonces hacían también como la relación, según lo que comprendí, que es que esa vitamina estimula como las neuronas que permiten que la información se transmita de forma más rápida. Y así es que se ha logrado pues que los niños mejoraran. Excelente, Dayana. Entonces, digamos, para quienes todavía no han visto el video, a mí también me deja un aprendizaje muy significativo porque a veces cuando, digamos, encontramos niños, y eso lo vamos a, cuando ustedes ya vean neuropsicología, que digamos, pues la neuropsicología se parte en dos, clínica y educativa, ¿cierto? Es cuando nosotros tenemos de paciente un niño que tiene problemas de aprendizaje o que presenta alta desmotivación por el contexto escolar, como pasa con Elliot, que es el niño del que estamos ahorita conversando, pues uno inmediatamente va a hacer o va a creer que guarda relación pues con algún trastorno del desarrollo, con alguna lesión a nivel cerebral o con una gran cantidad de situaciones particulares, pero a veces obviamos una situación
como la que nos presenta el video, ¿cierto? ¿Y qué sucede? Que hay personas, niños, adultos, adolescentes que tienen un espacio sináptico muy amplio, ¿cierto? La alimentación es muy importante, completamente de acuerdo, ¿cierto? Entonces, al tener el espacio sináptico muy amplio, la información que va a pasar no va a ser fluida, ¿cierto? Va a ser una información lenta. Entonces, cuando esto pasa en los niños, ¿cierto? Entonces, la capacidad de aprendizaje se va a reducir muchísimo, ¿cierto? Entonces, por eso muchas veces encontramos en el aula de clase niños que son unos voladores, qué pena decirlo pues así en términos coloquiales, pero también hay niños que tienen dificultad para poder captar la información, para poder obviamente adquirir el aprendizaje, ¿cierto? A veces es importante mirar precisamente ese espacio sináptico, ¿sí? Porque, insisto, cuando es muy abierto el espacio, pues la información va a pasar de manera más lenta, ¿cierto? Entonces, ahí, como lo decía la hermana Dayana hace un momento, hace alusión a que alimentos grasos como el ginkgo biloba tienen un componente que ayuda a que ese espacio sináptico se vaya cerrando, ¿cierto? Y cuando el espacio sináptico se empieza a cerrar, pues la información va a ser mucho más fluida. Y si la información va a ser más fluida, pues entonces la capacidad de aprendizaje también va a aumentar, ¿cierto? Entonces, a eso hace alusión el video de Elliot. O sea, refiere que era un niño que tenía ese espacio sináptico muy amplio, muy abierto, y cuando empiezan a suministrarle esta, pues, yo no sé si llamarlo medicamento o suplemento nutricional, bueno, no sé cómo darle el nombre al ginkgo biloba, porque compuesto. O un compuesto, ¿cierto? Pues cuando le empiezan a dar este suplemento o este compuesto, ese espacio sináptico empieza a cerrarse y por eso Elliot empieza, digamos, a tener pues un mayor motivación por el estudio, mayor, digamos, capacidad para recibir todo lo que pues el medio le daba, los libros y lo que los docentes en sí le transmitían, ¿cierto? Es bien interesante, pues quien todavía no haya hecho la actividad del video, yo lo invito para que lo vea, se tome el tiempo, porque pues esto también les va a ayudar a terminar de tener esa información, de adquirir ese conocimiento en cuanto al funcionamiento neuronal. Exactamente, uno aprende, Dayana, las personas que viven en zonas costeras, pues no alcanzo a leer todo el mensaje porque no tengo abierto el chat, pero creo que dices que el principal alimento es el pescado, ¿cierto? Que el pescado pues al ser un alimento pues que tiene o siempre se ha considerado ser un gran potencial para el tema cerebral, ¿cierto? Entonces por Profe, eso, hola, adelante. buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Profe, hay un suplemento nutricional que lo utilizan mucho, se llama la fosfatidilcerina, que ayuda mucho a la estimulación de los neurotransmisores. Exacto. Muchas gracias, Juliana. Excelente. Bien, entonces ya ustedes, como lo han manifestado, pues precisamente la sinapsis es ese espacio que existe entre neurona y neurona, ¿cierto? Y que es el espacio a través del cual se comunican los mensajes químicos, ¿cierto? Entonces, llamamos sinapsis precisamente a esa unión que hay entre el axón y la dendrita, ¿sí? Y ese espacio siempre va a estar cubierto por una sustancia química que ya ustedes dijeron el nombre hace un momento, que son los neurotransmisores, ¿cierto? Ahora, acá hay otros datos que son muy importantes, que no sé si ya ustedes lo habían estudiado, y es que se necesita una cantidad de estímulo para poder provocar que la neurona se active, ¿cierto? Y esa cantidad de estímulo que se requiere tiene un nombre. ¿Alguien de pronto sabe cuál es el nombre? Potencial de acción. No, pero sí se habla de un potencial de acción, pero antes de ese potencial de acción hay algo que se conoce como el umbral de excitabilidad, ¿cierto? Sí, es exactamente. Entonces, ese umbral, digamos, es decir, cuando la neurona alcanza ese umbral, la respuesta es un potencial de acción. Ahí sí, ¿cierto? De acción, entonces es el umbral de excitabilidad, perdón, que recibe la neurona, ¿cierto? Una vez alcanzado ese umbral, entonces ya la respuesta es un potencial de acción
ahí hay que tener algo claro, y es que ese potencial de acción se da independientemente del estímulo. Entonces, después de ese potencial de acción, sigue algo que se conoce como la ley. Sandra, ¿vas a manifestar algo? Sandra. Listo. Bien, entonces no se les vaya a olvidar así como la formulita, ¿cierto? Lo primero es el umbral de excitabilidad, ¿cierto? Alcanzado el umbral de excitabilidad. Juliana, para que nos des el nombre de la vitamina, porfa. El ginkgo biloba. No, perdón, yo se las voy a escribir en el chat. Excelente. Listo. Alcanzado el umbral de excitabilidad, entonces hablamos del potencial de acción y, como les dije, el potencial de acción se da independientemente del estímulo y de ahí en adelante sigue lo que se conoce como la ley del todo o nada, ¿cierto? Entonces, digamos que el potencial de acción como tal obedece a esa ley del todo o nada, ¿sí? ¿Habían escuchado esa ley del todo o nada? ¿Ya la habían de pronto escuchado o estudiado? No, profe, yo no. No, profe. Bien. Perfecto. Entonces, esa ley del todo o nada, digamos que es el principio que gobierna el estado de la neurona, ¿cierto? Cuando yo digo el estado de la neurona, ¿a qué hago referencia? Que las neuronas pueden estar excitas, es decir, activas, o decir excitadas, ¿sí? O activa o no excitadas y llamadas en reposo. Ustedes saben que los neurotransmisores tienen, digamos, esa funcionalidad de activar la neurona o de dejarla en reposo, es decir, no excitada como tal, ¿cierto? Entonces, cuando la neurona se encuentra en un estado de reposo, lo que quiere decir precisamente es que no está activada y la carga de esa neurona va a ser de unos 70.000 milivoltios, ¿cierto? Cuando se dispara un potencial de acción, esa carga va a aumentar a 40 milivoltios más o más de 40, ¿cierto? Entonces, lo que yo quiero que ustedes acá, que es algo nuevo, ¿cierto? Porque pues ya, digamos, el conocimiento de la neurona que ustedes tienen es bastante amplio, pero que se lleven hoy de esta clase esa ley del todo nada, que es, digamos, la que permite precisamente dar conocimiento del estado de la neurona. Es decir, si la neurona se encuentra excitada, es decir, activa, o si la neurona se encuentra en reposo o no excitada. ¿Es claro hasta ahí? Profe, ¿y eso Sí, cómo se evalúa? ¿Cómo? La excitación o cómo se evalúa. O sea, la excitación o el reposo se va a dar dependiendo del neurotransmisor que la alcanza, ¿cierto? Pues obviamente para nosotros decir que lo evaluamos tendríamos que remitirnos pues precisamente pues a todos estos escaneos cerebrales, ¿cierto? Pero la funcionalidad como tal de esta ley del todo nada se da por el neurotransmisor que está alcanzando la neurona, que ese neurotransmisor la puede excitar o ese neurotransmisor la puede dejar en reposo. O sea, eso va a depender del neurotransmisor como tal. ¿Sí es claro? Sí, profe, gracias. Listo. Entonces, como para dar continuidad a lo que estamos hablando, cuando ese impulso nervioso llega al extremo del axón, es decir, a la dendrita, cuando hablamos del extremo del axón, hablamos del botón terminal, esa sustancia química, es decir, ese neurotransmisor, pues lleva un mensaje, ¿cierto? Lleva un mensaje químico, ¿sí? Que va a hacer sinapsis hacia esas dendritas, ¿cierto? Y en ocasiones no a las dendritas, sino al cuerpo celular de la neurona que la está recibiendo, ¿cierto? Ya ustedes saben y también lo han estudiado que existen muchas clases de neurotransmisores, ¿cierto? Y ahí va a dar un poco más de respuesta a lo que preguntabas hace un momento, porque no todas las neuronas que reciben el mensaje son capaces de recibirlo, ¿cierto? Porque digamos que ese mensaje químico que portan que portan todas las clases de neurotransmisores,
no todos, digamos, como que tienen esa, o sea, la neurona no tiene la capacidad de activarse o de generar ese reposo. Entonces acá lo que yo les quiero dar como ejemplo es cuando, digamos, una pieza de rompecabezas que solamente encaja en un sitio específico, es decir, esa pieza a mí no me va a casar ni aquí ni acá, sino en esta parte como tal. Entonces, cuando el neurotransmisor impacta la neurona, a veces la neurona no es capaz, que es un poco lo que hablábamos por allá de la esclerosis, que no es capaz de activarse o no es capaz de generar el reposo y muere por inanición. Entonces, mire que todo va como alineado, ¿cierto? Entonces, si el lado contrario, el neurotransmisor se ajusta a la neurona que la está recibiendo, pues ese mensaje llega fundamentalmente a estos dos tipos que acabamos de mencionar, o es excitatorio o es inhibitorio, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de mensajes excitatorios, que es la que lo activa de acuerdo a lo que acabamos de hablar, pues va a permitir precisamente que la neurona se active, ¿cierto? Mientras que los mensajes inhibitorios pues van a hacer justamente lo contrario, es decir, van a proporcionar una información química que va a evitar o que va a disminuir la posibilidad de que esa neurona se active, entonces esa neurona va a permanecer en reposo. ¿Alguien va a decir algo que vi que hay? Profe, yo le quiero preguntar algo. Vale, profe, Cari, yo tengo una pregunta. Adelante. ¿Quién va a hablar primero? Adelante. Adelante. Hablo yo primero. Profe, no te quería preguntar, en este tema del reposo y de estar activa la neurona, ¿esto se refleja automáticamente en el comportamiento? Claro, por supuesto. Entonces hay pues uno que tiene el ánimo apacharrado, que está uno muy animado, eso inmediatamente se refleja. Por supuesto, Clara. Ah, bueno, porque es que pues, tiene que haber alguna acción ahí o algún resultado. Claro, de hecho, mire que también, digamos que las investigaciones han permitido ver que el exceso de un neurotransmisor o la falta de un neurotransmisor también afecta el comportamiento, ¿cierto? Entonces también se ha identificado, por ejemplo, las bases biológicas, pues se ha intentado identificar las bases biológicas de la depresión, ¿cierto? Va precisamente alineado con lo que estás mencionando en ese momento, claro. Ajá. Bueno, profe, gracias. Con gusto. ¿Quién más iba? Daniela era la que... Sí, sí, señor. Profe, es respecto a, por ejemplo, hay medicamentos que son inhibitorios, ¿cierto? Hay medicamentos que son recomendados para eso. Yo quisiera saber cómo al momento de una persona tomar esos medicamentos se ve reflejado pues en la conducta. O sea, ¿es posible que la persona se canse más rápido? ¿Es posible que le dé sueño? ¿O qué reacciones puede tener eso en sí, incluso en la conducta y a nivel pues ya como fisiológico, no sé? Excelente pregunta, Daniela. Mira, cuando precisamente estos medicamentos, y tú misma diste la respuesta, tienen un efecto, digamos, de adormecimiento, ¿sí? De hecho, pues esto se va a encontrar en la mayoría de medicamentos psiquiátricos, ¿cierto? Que precisamente tienen ese efecto de generar esa tranquilidad, de generar esa quietud, ¿cierto? Que debe tener la persona, entonces son en todo momento como somnolientas, son en todo momento con sueño, pues son a veces inclusive con la mirada perdida, entonces digamos que el efecto es más de llevar a un estado de calma, es como si lo estuviéramos mirando desde la neurona, pues llevar a la persona a un estado de reposo, a un estado de tranquilidad, pero entonces por eso muchas veces las personas que tienen que tomar este medicamento le dicen a uno, es que yo ya no lo quiero tomar, porque es que yo todo el día estoy durmiendo y a mí me gusta estar muy activa. Entonces digamos que el efecto primario o inmediato de esta medicación es precisamente pues como llevar a ese estado de letargo, a ese estado de adormecimiento, Daniela. Ok, profe, ¿y eso debe ser permanente o sencillamente ya con el tiempo se puede retirar pues la medicación? Lo ideal, Daniela, es que con el tiempo se pueda retirar, ¿cierto? Por eso el psiquiatra, cuando medica, solicita apoyo psicológico. Ahí es donde nosotros empezamos a jugar un papel muy importante, ¿cierto? Porque cuando ya
el paciente o la paciente se adapta a un acompañamiento psicológico, entonces el psiquiatra empieza a disminuir, ¿cierto? Supongamos que Daniela es la paciente y yo soy el psiquiatra y yo estoy medicando, voy a decir aquí algo pues hipotético, yo estoy medicando Ritalina de 20 miligramos, ¿cierto? Estoy hablando de Daniela, una niña con síntomas de hiperactividad diagnosticada. Entonces, psiquiatra, al ver, digamos, o al consultar su historia de vida, perdón, y obviamente al observar y al, digamos, ya dar el diagnóstico como tal de la paciente, determina que la Ritalina tiene que ser en su máximo gramaje, que son 20, ¿cierto? Pero supongamos que Daniela empieza un acompañamiento psicológico y empieza a tener ya una adaptación al medio escolar, empieza a tener una adaptación al medio social, empieza ya a tener, digamos, un mejoramiento en todo su comportamiento. Entonces el psiquiatra dice supongamos, por lo general las consultas psiquiátricas son cada 3 meses, pero supongamos que todo esto se ha logrado al segundo seguimiento, es decir, a los 6 meses, entonces el psiquiatra determina, lo voy a bajar a 5 miligramos. Supongamos que al tercer seguimiento ya Daniela definitivamente mejoró en todo, el reporte que se tiene de la escuela es ya muy satisfactorio, el psiquiatra determina ya no volver a suministrar el medicamento, ¿cierto? Entonces, lo ideal es que se pueda retirar, aunque hay casos en los que pues hay personas que se tienen que quedar dependientes a una medicación, que no es lo ideal. ¿Es claro, Daniela? Sí, sí, señor. Muchísimas gracias, profe. Profe, yo tenía una duda similar, pero con respecto a la sinapsis. Se hablaba pues que según el video, por medio del omega 3, se podía cerrar este espacio para que fluyera con más facilidad la información, ¿cierto? Estamos hablando de un medicamento, algo químico. ¿Hay de pronto un comportamiento, una terapia conductual o algo que también puede ayudar a cerrar un poco estos espacios? Claro, lo que pasa es que, y un poco lo que decía ahorita, bueno, no recuerdo el nombre, o sea, nosotros también podemos entrenar a través de diferentes técnicas, ¿cierto? Técnicas de relajación, que le ayuden a la persona, obviamente, pues a tener una mejor concentración, a tener una mejor capacidad de memoria. Entonces, toda esta estimulación también favorece precisamente que el cerramiento de ese espacio sináptico. Es que inclusive se ha manifestado que no solamente, porque yo recuerdo y de manera muy particular pues digamos con estudiantes que ya pasaron por este curso, y cuando yo les decía que se habían visto el video de Helio y que la Ginkgo biloba, antes te decían, uy no, vamos a comprar Ginkgo biloba, que todo esto, y es que profe, usted está promocionando Ginkgo biloba, y yo pues ni siquiera, si he tenido acercamiento al Ginkgo biloba una vez en mi vida, ha sido mucho. Lo que pasa es que como aquí lo mencionan y como les contaba ahorita, lo he leído también en otras fuentes, pero no solamente es que yo me estoy tomando pues esta grajea o me estoy tomando pues este componente y ya, con eso voy a tener mejor memoria. Hola. Perdón, pero en el video se menciona el omega 3, ¿es lo mismo que el Ginkgo biloba? Lo que pasa es que lo que es Ginkgo biloba y omega 3 es lo mismo. De hecho, el Ginkgo biloba, pues el principal componente es la omega 3. ¿Cierto? Porque la aleta de tiburón, entonces realmente es lo mismo, ¿cierto? Entonces, como para ya dar respuesta a la pregunta, no solamente con esta pasta o con esta grajea ya va a estar el cerramiento, sino que también va a depender, digamos, pues de esas técnicas que esté utilizando para estimular precisamente pues esa capacidad. Entonces, claro que nosotros como psicólogos podemos proponer técnicas, estrategias para favorecer digamos que esa comunicación sináptica sea mucho más fluida. No sé si respondí tu pregunta. Encargaré 5 frascos. Sí, profe, gracias. Con gusto. Ya Clara por ahí se acaba de encargar 5 frascos de omega. Profe, bien. Hola. Qué pena, ahí como un aporte cortiquitico. Yo creo que también influye mucho como el estilo de vida. Por ejemplo, en el video se ve que el niño llega al colegio y mismo prende el televisor, entonces eso también como influye mucho en ese tipo de desarrollo. También obviamente una buena alimentación, yo le escribí hace ahorita un poquitico que
las personas que viven en la zona costera, como comen tanto pescado, eso creo que tiene muchas vitaminas, una clase de omega, pero no sé cuál, si es el 3, 6 o 9. Y esas personas desarrollan una habilidad para la matemática impresionante. Entonces, esto como que también influye bastante en este tema. Excelente, así es, Natalia, es que influye todo, ¿cierto? Influye el entorno, influye la alimentación. Es que de hecho, si estuviéramos mirando desde un concepto neuropsicológico, la arquitectura cerebral, ¿cierto?, del niño, siempre vamos a decir que tiene influencia el entorno, ¿cierto? Si el niño no crece en un buen entorno durante sus primeros 5 años de vida, pues es muy probable que tenga problemas de aprendizaje, es muy probable que tenga problemas en el desarrollo, ¿cierto? Entonces, por eso, hablando desde un concepto neuropsicológico, esa arquitectura cerebral de los primeros 5 años debe ser perfecta en todos los sentidos, ¿cierto? En el contexto, en la alimentación, en el cuidado, en todo, en la estimulación que se le pueda brindar. Tiene una dentadura, es que el mensaje me llega hasta ahí cortico. Profe, qué pena. Es que la compañera hablando pues de los que viven en las costas, pues yo digo que también tiene una dentadura muy bonita porque la mayoría tienen unos dientes blancos muy bonitos. Yo no sé en qué influirá, si es el mar o la comida, no sé. Verdad. Así es. O se cepillan más. Pero es que el mar no tiene nada que ver con los dientes. Profe, y una cosa que de pronto no... Adelante. Adelante, ¿qué ibas a Profe, decir? y una cosa que de pronto, o sea, no se ha tocado mucho, pero también tiene que ver con los hábitos. Tiene que ver con los hábitos y el higiene del sueño. El sueño tiene un gran poder en todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del sistema nervioso. Porque cuando no se tiene la posibilidad de descansar bien, dormir bien, se altera todo. Puede tener muy buena alimentación, puede tomarse su ginkgo biloba, puede ser una cantidad de cosas. Pero hay una adecuada higiene del sueño, realmente se van a descontrolar una cantidad de procesos químicos, sobre todo en relación con los neurotransmisores y con el comportamiento tanto del niño, de un adulto, de cualquier persona. Yo creo que es un elemento que es casi más importante que la mismísima nutrición. Totalmente, Giovanni. Alguna vez escuchaba, a mí me gusta mucho recoger de las capacitaciones que me brindan por fuera, ¿cierto? Y poder compartirlas con ustedes. Y en esos hábitos que habla Giovanni, hay algo que me parece muy interesante y es, digamos, los electrodomésticos que tenemos al interior de las habitaciones, ¿cierto? Esa persona que nos brindaba la capacitación, como la gran mayoría de los asistentes éramos masculinos, esta persona nos decía, muchachos, ustedes en la habitación deben tener una cama, un nochero, si tienen mujer, la mujer, y si no, nada más, ¿cierto? Y él hacía alusión precisamente a la energía que te roban todos estos electrodomésticos o todos estos aparatos electrónicos, con especial énfasis del celular, ¿cierto? Y esto va hacia, pues este mensaje yo quiero que se lo lleven pues las mujeres que nos acompañan en esta clase, porque él hacía el ejercicio y a mí me parecía algo que, se los juro, que yo después de que lo vi, quedé con ganas de hacerlo y de mirar si era verdad o si en realidad estaban inventando o lo estaban dramatizando. Y entonces este capacitador le colocó el celular a una mujer acá, ¿cierto? Pues en el corazón, por así decirlo, entre sus senos, ¿sí? Y le dijo, vas a tener la mano firme y no vas a dejar que yo te la baje. Es decir, de entrada le dio la orden de que tenía que dejar la mano firme. Y él inmediatamente se la bajó. Y entonces explicaba que era precisamente por la energía que le roba el celular cuando están acá, digamos, en el, o en cualquier parte, ¿cierto? Entonces decía, las personas que colocan el celular como despertador dentro de la habitación son personas que normalmente se van a levantar. Yo no descansé, realmente siento como que no dormí, y yo creo que esa sensación más de uno de ustedes la ha sentido, ¿cierto? Y precisamente entonces uno empieza como a sacar conclusiones, uno dice, carajo, ¿será que saco el televisor de mi habitación? ¿Será que más bien dejo solamente la cama?
porque en realidad esto roba muchísimo la energía y por eso muchas veces, y la calidad del sueño, que ahí se afectaría lo que nos está diciendo Giovanni. Sí, profe, saque la mujer, el televisor y todo lo que se pueda. Definitivamente, y Natalia dice por allá que con razón. En realidad, pues, estos electrodomésticos sí afectan mucho esa calidad del sueño, y al afectarse la calidad del sueño, entonces no vamos alineados con esos hábitos de vida saludables de los que hablaba hace un momento Giovanni. Bueno, ya hicimos un paréntesis un poquito grandecito. Vamos a dar continuidad para que nos pueda rendir en el tiempo que nos queda de clase, ¿cierto? Entonces, otra de las cosas que de pronto no conocían de los neurotransmisores, o si los conocían, los felicito. Es que yo siento que ustedes están muy avanzados en el tema y eso me gusta mucho. Y es porque algunos neurotransmisores permanecen en ese lugar sináptico o en ese lugar donde se hace la sinapsis, y a veces son desactivados por enzimas, ¿cierto? Y son reabsorbidos por los botones terminales. Eso ustedes ya lo sabían. Y este proceso que les acabo de mencionar se conoce como reabsorción, ¿cierto? Entonces, determinadas drogas como la cocaína, ¿cierto? Hacen la función de inhibir esa reabsorción, ¿cierto? De algunos neurotransmisores. Y eso es lo que hace que se prolonguen los efectos, ¿cierto? Entonces, miren ahí, tan interesante el tema de que pues, las drogas como la cocaína precisamente inhiben esa reabsorción, ¿sí? Y al inhibir esa reabsorción de los neurotransmisores que están ahí, digamos, pues en ese espacio sináptico, hace que se prolonguen los efectos, y por eso es tan difícil que una persona que empieza a inyectarse, o que empieza a inhalar, o que empieza pues como digamos o que entra al mundo de las drogas, sea tan difícil que salga de ella, ¿cierto? Hay muchísimos neurotransmisores, ¿cierto? Hay una gran variedad de neurotransmisores, y pues ya ustedes tienen conocimiento de que el neurotransmisor, pues, digamos, representa o tiene una gran importancia entre el sistema nervioso y el comportamiento, ¿cierto? Entonces, se habla de conservación de algunas funciones vitales del cuerpo, ¿cierto? Y digamos que, como se los mencioné hace un momento, el tener exceso o el tener deficiencia de algún neurotransmisor puede ocasionar desórdenes cerebrales y desórdenes de comportamiento, ¿cierto? Entonces, yo lo que quiero hasta acá es que, o sea, ustedes se lleven el día de hoy de que ya hemos hablado de 3 desórdenes que hacen parte de la actividad neuronal, ¿cierto? Aquí vamos a empezar a hablar un poco de los desórdenes que se han descubierto hasta el momento en el tema de los neurotransmisores, ¿cierto? Antes de mencionarles esos desórdenes, creo que también se los contaba por allá en el primer encuentro, se han descubierto en medio de todas las investigaciones alrededor de 50 sustancias que pueden actuar como neurotransmisor, y que se cree que con el tiempo pues van a ser muchísimas más, ¿cierto? Entonces, ya inclusive lo habíamos mencionado también, que algunos científicos manifiestan o sacan hipótesis de que el Alzheimer precisamente tiene que ver con la producción de acetilcolina, ¿cierto? Entonces, digamos que se ha descubierto que esa acetilcolina pues guarda mucha relación con todo lo que tiene que ver con procesos de memoria, ¿sí? Entre las personas que sufren Alzheimer pues van a tener una producción restringida de esta acetilcolina, ¿cierto? Ahora, también se ha estudiado alrededor de la dopamina, ¿sí? ¿Qué saben ustedes de la dopamina o qué han escuchado? Profe, que una de las enfermedades causadas por deficiencia de dopamina es la enfermedad de Parkinson, porque es que la dopamina no solamente participa en esto de tener un buen estado de ánimo, sino también en lo que es el control muscular voluntario, incluso la concentración.
Excelente, ¿cierto? Entonces, es exactamente lo que les iba a manifestar, que realmente el Parkinson, que pues como todos conocemos, se distingue por un grado de rigidez a nivel muscular, ¿cierto? Y pareciera que es la insuficiencia de dopamina en el cerebro el causal de este desorden, ¿cierto? Después de lo que tiene que ver con el tema del Parkinson, ¿cierto? Y también hay unas investigaciones alrededor de la esquizofrenia, ¿cierto? ¿Sabían ya cuáles hay alrededor de la esquizofrenia? Entonces, al contrario del Parkinson, ¿cierto? Que digamos es, digamos, una insuficiencia en el tema del Parkinson, en cuanto a la dopamina, en cuanto a la esquizofrenia, al parecer es, digamos, una sobreproducción, ¿cierto? O sea, se ha, digamos, investigado que hay una sobreproducción de dopamina porque en las drogas que se le suministran a las personas que sufren esta enfermedad mental, bloquean esa recepción de dopamina, ¿cierto? Y eso ha tenido pues gran éxito en reducir ese comportamiento anormal de las personas que tienen este diagnóstico, ¿cierto? Entonces, a raíz de eso se ha determinado que la sobreproducción de dopamina es quizás uno de los causales o digamos a nivel biológico de la esquizofrenia. Entonces, mira que aquí hay dos datos bien importantes alrededor de la dopamina. Uno que es una sobreproducción que puede ser, digamos, o puede estar ligado a la esquizofrenia, y una que tiene que ver ya, digamos, con insuficiencia de esta dopamina que está alineado al mal del Parkinson o está, digamos, o se le atribuye pues el mal del Parkinson. ¿Dudas, preguntas, dudas, inquietudes hasta acá? No, profe, muchas gracias. Listo, perfecto. Ya entonces, adentrándonos un poco a lo que tiene que ver con el sistema nervioso central, ya pues hemos hablado un poco del sistema nervioso central, aunque ahorita tocamos un poco el tema también así por encima. Vámonos al sistema nervioso periférico. Ustedes, por allá en el primer encuentro, me daban a entender que también, digamos, estudiaron bastante el sistema nervioso periférico. Entonces, así a manera de repaso, pues surge a partir del cerebro y la médula espinal, ¿cierto? Y esas múltiples ramificaciones que llegan a los extremos del cuerpo, ¿sí? Ese sistema nervioso periférico se divide en dos, ¿cierto? ¿Que cuáles son? Sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. Exacto, que son los que se encargan de conectar el sistema nervioso central con los órganos de los sentidos, con los músculos, con las glándulas y con otros órganos, ¿cierto? El sistema nervioso somático se especializa en ¿qué? Precisamente en el control de movimientos voluntarios, ¿cómo? ¿Cómo cuáles? Masticar, caminar, hablar. Exactamente, el movimiento de los ojos, al leer un libro, el movimiento de la mano para cambiar la página, para saludar, ¿cierto? Entonces, digamos que el sistema nervioso autónomo se encarga de esas partes del cuerpo que se encargan de mantenernos vivos. Entonces, ¿cuáles serían? Corazón, la respiración y la frecuencia cardíaca. Vísceras. Eso. Pero entonces, hablando de órganos, precisamente es el corazón, los vasos sanguíneos, las glándulas, los pulmones, ¿cierto? Listo. Digamos que el sistema nervioso autónomo desempeña un papel que tiene gran importancia durante las situaciones de emergencia, ¿cierto? Y entonces, un ejemplo es que supongamos mientras usted está en la clase de Seminario de Articulación 2, usted tiene una sensación espontánea de que está siendo observada por alguien a través de la ventana donde usted está, ¿cierto? Cuando usted levanta, digamos, la cortina o el visor, logra ver el brillo de lo que para usted es en primera instancia un cuchillo, ¿cierto? Mientras usted se ve confundido, su mente está confundida y el miedo empieza a interferir con esos intentos de pensar racionalmente, ¿qué sucede con su cuerpo?
Se activa el sistema nervioso simpático y empiezan todas las sensaciones de peligro en donde usted va a huir o se va a paralizar o va a pelear. Entonces, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria, dilatación pupilar. Exactamente. ¿Y qué sistema se activa ahí? ¿Cómo dijiste? Simpático. Simpático, ¿cierto? El cual se encarga de preparar el cuerpo ante esa situación de tensión y emergencia, ¿cierto? Cuando el sistema simpático se activa, todos los recursos que tiene el organismo para responder al peligro se van a concentrar. Entonces, alguna vez yo estaba viendo un documental muy interesante en Discovery, cuando Discovery Channel pasaba documentales que realmente eran significativos, y miraba cómo mostraban un accidente de un helicóptero, ¿cierto? Y la única persona que queda por fuera del helicóptero es un muchacho normal, pero él ve que muchos de sus compañeros quedan debajo de la nave, ¿cierto? Y la única forma de sacarlos de ahí es levantar el helicóptero. Fue tanto, digamos, la activación del sistema simpático de esta persona que él mismo levantó el helicóptero y lo dejó alzado hasta que sus compañeros salieran. No era porque tenía el músculo más grande, no era porque era el más fuerte, era precisamente porque todo su cuerpo se concentró en las manos, ¿cierto? Que era lo que necesitaba para sacar a sus compañeros y salir de la emergencia. Ahora, dependiendo de la emergencia, entonces se va a concentrar en los pies, en las manos o donde el cuerpo lo necesite para reaccionar a esa emergencia, ¿cierto? Entonces, ante la activación de un sistema simpático, usted puede ser más veloz que Flash, usted puede ser más fuerte que Hércules, usted puede ser, porque precisamente el cuerpo suyo se preparó para dar respuesta a esa emergencia, ¿cierto? Y en contraste... Profe, perdón. Juliana, adelante. Esto lo hacen mucho las mamás cuando el niño está que se cae y yo no sé, están lejos y en un segundo llegan donde el niño a cogerlo. Pues se activa como esa adrenalina en ellas y no mentalmente ni piensan, reaccionan. Exactamente, así es, Juliana, muy bien. Entonces, ya el parasimpático es el que va a actuar después de, ¿cierto? Que se va a encargar de calmar el cuerpo después de que se resolvió esa situación de emergencia. Entonces, en el ejemplo que colocábamos, podíamos decir que nos dimos cuenta que en realidad la sombra que se asomaba en la ventana era la sombra de un perro, de un gatico, de alguien que se acercaba a pedirle un favor, ¿cierto? Entonces ya el parasimpático lo entra a calmar, ¿cierto? A generar esa calma y esa tranquilidad y poder seguir observando al docente de manera adecuada, ¿cierto? Permítame un momento. Bueno, ya esto lo hablamos, autónomo. Entonces, ¿qué pasa con los órganos cuando estamos en un estado simpático o parasimpático? Por ejemplo, con el corazón. ¿Qué pasa con el corazón? Cuando se activa el simpático, aumenta la frecuencia cardíaca. Y cuando se activa el parasimpático, que es en situaciones de relajación, cuando no hay estrés, antes se disminuye. Exactamente. Por ejemplo, con la vista. ¿Qué pasa con la vista en el sistema simpático? Hay dilatación de las pupilas en el simpático. Excelente. ¿Y en el parasimpático? Hay, digamos, reducción, lo que se llama miosis. Muy bien, María. En las glándulas sudoríparas, en el simpático. Sudoración en el simpático, no sudoración en el parasimpático, porque no hay estrés. Excelente. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud hasta acá con el sistema nervioso simpático y parasimpático? Antes de pasar a este repaso, que lo voy a hacer muy rápido porque pues ya ustedes también hasta acá pues han ya, digamos, estudiado muchísimo el cerebro o el sistema nervioso central y sus partes. ¿Alguien les quedó a todos claro en qué momento se activa el simpático, en qué momento entra ya a funcionar nuevamente el parasimpático o alguna duda, pregunta, inquietud hasta acá? Listo. Entonces, así de manera muy rápida, porque pues ya digamos el tiempo también nos apremia y pues eso ya ustedes lo han visto mucho, ¿cierto?
siempre hemos dicho que el cerebro es responsable de los pensamientos y pues de las necesidades más primitivas del ser humano. Ese núcleo central, que es lo que se conoce como cerebro viejo o en su momento se conoció como cerebro reptiliano, pues es el que se va a encargar precisamente de controlar las funciones que tienen que ver con la alimentación, que tienen que ver con el sueño, ¿cierto? El bulbo, por ejemplo, pues es el que se encarga de controlar funciones como respiración y como ritmo cardíaco, ¿cierto? El puente, pues es, digamos, el que une esas dos mitades del cerebelo y pues funciona como un transmisor de información motora, ¿cierto? El cerebelo, pues, se localiza entre el bulbo y detrás del puente y es el que se encarga de controlar el equilibrio del cuerpo. Pues los que ven conmigo neuropsicología, ayer hacíamos pues una clase en la que íbamos un poco más allá de las funciones del cerebelo, ¿cierto? Porque al cerebelo no solamente se le están atribuyendo funciones de equilibrio, sino de que, de acuerdo a las investigaciones, ¿qué han escuchado? ¿Han escuchado ustedes del cerebelo? ¿Qué más funciones tiene? Pero los que no están conmigo en neuro. Profe. Juliana. Pues es el encargado de los movimientos motores como caminar, escribir, hablar. También tiene mucho que ver con la tensión muscular. Pues lo que sé. Perfecto, Juliana, eso me encanta, o sea, lo que sabes. ¿Quién más quiere opinar frente a qué funciones se le están atribuyendo de acuerdo a las nuevas investigaciones al cerebelo? Entonces, y eso quiero que ustedes lo empiecen a interiorizar, porque pues cuando vayan a ver neuropsicología, pues lo vamos a estudiar de manera mucho más profunda, pero al cerebro se le atribuyen funciones ejecutivas, ¿cierto? Aunque parece increíble, ¿sí? Porque sabemos que las funciones ejecutivas pues se le atribuyen al lóbulo frontal, ¿cierto? Al parecer el cerebelo también cumple funciones ejecutivas. El cerebro tiene funciones de cognición, ¿cierto? El cerebro se le atribuyen funciones de lenguaje, se le atribuyen funciones de memoria, ¿cierto? Entonces, uno dice, uy, pero pues si yo realmente siempre relacionaba el cerebelo con postura corporal, con equilibrio, ¿de dónde salió todo eso? Pues realmente ha salido de las investigaciones que se hacen a través de las tomografías y de las investigaciones que se hacen bajo el modelo animal, ¿cierto? Es decir, de los experimentos que se hacen con animalitos, ¿sí? Entonces es interesante, es bastante interesante ver cómo ya se le atribuye al cerebelo, por ejemplo, funciones visoespaciales, ¿sí? Y sabemos que una función visoespacial se le atribuye a qué hemisferio cuando hablamos del cerebro. ¿A qué hemisferio se le atribuye? Al derecho. Al derecho, ¿cierto? Entonces, cuando se le hace este tipo de, o se le aplica un test donde, por ejemplo, el paciente debe mover una imagen del lugar, es decir, o interactuar a través de una imagen para evaluar precisamente ese proceso visoespacial, identifican una gran activación a nivel cerebeloso, ¿cierto? Entonces, todo este tipo de actividades y de funciones que les acabo de mencionar también se le vienen atribuyendo en las últimas investigaciones al cerebelo. Bien, la formación reticular pues son un grupo de células que se encargan de excitar al cuerpo para prepararlo a una acción o para bloquearlo ante algunos estímulos que pueden estar afectando a la persona en el ambiente. Entonces, cuando, digamos que para dar un ejemplo de la formación reticular, digamos, cuando a usted lo sorprende un ruido muy fuerte, es probable que su formación reticular provoque que su cuerpo asuma un estado de vigilia. ¿Cómo así? Supongamos usted va caminando tranquilo, ¿cierto? Y cuando menos piensa, ¡pum!, un estallido. La formación reticular va a hacer que usted, ¡pum!, usted se ponga en estado de vigilia, es decir, que usted se pare, ¿cierto? Mientras que va a producirse pues un estado de conciencia que le permita a usted determinar si requiere o no de una respuesta. ¿Cómo así? Su formación reticular va a hacer que usted llegue a ese estado de vigilia y después que usted llegue a tener conciencia de qué fue lo que ocasionó el ruido, usted va a determinar si sale a correr, si sigue caminando tranquilo o si se queda en el estado de vigilia, ¿cierto? Entonces digamos que
la formación reticular es la que permite que usted descanse sin perturbaciones, ¿cierto? Entonces acá ya empieza el debate y empezamos, por ejemplo, a decir, profe, entonces a mí que me despierta el vecino con cualquier ruido, mi formación reticular no funciona bien. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué piensan ustedes frente a eso? Que sí, porque reacciona. El sonido del vecino es muy bueno. Yo creo que todos están preguntando, carajo, a mí que me despierta hasta, mejor dicho, una licuadora o me despierta cualquier cosita, entonces mi formación reticular funciona o no. Pues es probable que las personas que tienen ese estado de vigilia tan profundo, pues tienen una muy buena activación de su formación reticular, ¿cierto? Entonces, sí tiene implicación. Las personas que pronto se despiertan con facilidad, que es probable que pues, no tengan una activación, digamos, completa de esa formación reticular. Entonces, cualquier cosa les puede quitar el sueño, cualquier cosa los puede hacer desvelar. Entonces, sí tiene relación. ¿Vale? Profe, yo me pregunto ahí, por ejemplo, puede pasar en personas que hayan sufrido algún trauma o alguna situación, pues, que siempre mantienen como en estado de vigilia. Claro, porque total. cualquier sonido, así sea pequeñito, ellos ahí mismo están como en alerta. Claro, o sea, uno ahí, Juliana, empezaría a estudiarlo desde dos perspectivas, ¿cierto? Porque a veces ni siquiera se requiere de la lesión para que la persona mantenga en ese estado de vigilia. Y si lo miramos a nivel más clínico, desde un concepto psicológico, podríamos tener el típico paciente con un trastorno de personalidad, ahí se me va aquí a escapar el nombre, de estas personas que tuvieron un accidente o alguna situación particular en el pasado, trastorno por estrés postraumático, ¿cierto? Entonces, puede que el paciente que tú tengas al frente tenga un trastorno de estrés postraumático y no necesariamente una lesión cerebral y mantenga en ese estado de vigilia, porque cualquier sonido, cualquier situación particular que pase en su cotidianidad le va a recordar precisamente esa situación que lo tiene viviendo o que lo tiene en esa situación, en ese presente, en esa cotidianidad. Entonces, obvio, cuando hay una lesión cerebral, es probable que la persona mantenga esta vigilia, pero a veces sin esa lesión cerebral se puede atribuir a un trastorno de estrés postraumático como tal. Creo que eso también es lo que pasa cuando, por ejemplo, una mamá recién tiene el bebé. Pues a mí me pasaba que yo casi no dormía porque el bebé medio se movía y yo mismo me despertaba. Tú me estás en estos momentos adelantando la clase, porque con eso es que termino. Digamos que con eso termino, pero ya les voy a contar un poco, y es porque en las mamás se activa la oxitocina, ¿cierto? Y al activarse la oxitocina, se activa también esa necesidad de cuidar del recién nacido, ¿cierto? Giovanni dice que le cuesta sentir el despertador, es decir, que esa formación reticular está al 200%. Entonces, realmente eso es lo que sucede con las mamás. O sea, digamos que esa activación de la oxitocina conlleva a que, mejor dicho, cualquier cosa que pase con su recién nacido, cualquier movimiento, cualquier situación, la va a llevar a que tenga que cuidar y que tenga que proteger de ese ser que recién nació, de ese bebé en sus primeros años de vida. Eso es como una intuición, profe, ¿no? Sí, total, o sea, ya se vuelve una intuición. Giovanni, pues trastorno como tal del sistema nervioso y simpático y parasimpático, no, o sea, no lo hay. Ya tiene que ser que una lesión cerebral, es decir, que una lesión cerebral afecte, digamos, pues esa capacidad, ¿cierto?, de activación, pero no necesariamente que sea por un trastorno, sino que sea, digamos, a raíz de esa lesión que se afecten muchas funciones que hacen parte precisamente de este sistema. ¿Vale? Por ejemplo, por hipoxia perinatal. Exactamente. O por accidente. Exactamente. Lesión cerebral externa, exactamente, lesión cerebral externa que se raíz de un accidente y demás.
Listo. Profe, me surge una pregunta. Por ejemplo, las personas que sufren hiperhidrosis palmar, que tienen como una alteración del sistema nervioso, que todo el tiempo pues sudan sus manos o los pies o las axilas, ¿qué pasa ahí con, pues, como en ese sistema nervioso? Lo que pasa es que todo no se lo podemos atribuir, Juliana, pues a una activación del sistema como tal, porque tú sabes que también se pueden desencadenar digamos, de un trastorno de ansiedad, se puede desencadenar de alguna situación particular que le genere un acontecimiento. Entonces, no todo lo podemos, o sea, todas las, digamos, todas las... a ver, las condiciones fisiológicas que presenta la persona en ese momento, no todo sea pues como de esa activación, ¿cierto? Sino que puede, digamos, derivarse de otras situaciones particulares. Profe, yo lo digo es porque alguien me explicaba, pues un médico me explicaba que cuando hacen una cirugía del sistema nervioso, pues cuando hay sudoración, van a quemar las glándulas sudoríparas y entran por toda la columna vertebral al sistema nervioso. Y queman como para que no genere como esa sudoración que se activó, puede ser pues por un caso de miedo o de susto o genético, pues. Entonces yo digo que en cierta forma pues puede haber una alteración ahí del sistema simpático, es cierto. Sí, o sea, pero lo que pasa es que de todas maneras estamos hablando de que una situación que activa, ¿cierto? Porque yo creo que a todos nos ha tocado vivir en su momento que usted se va de cirugía y claro, la sudoración inmediatamente, todo esto empieza, o todos estos cambios fisiológicos se empiezan a identificar precisamente porque pues hay un detonante, ¿cierto? Entonces al haber ese detonante, digamos que todo esto puede empezar a suceder, inclusive no solamente la sudoración, puede haber un desmayo, puede haber una gran cantidad, puede haber vómito, puede haber personas que, o sea, pueden haber una gran cantidad de condiciones fisiológicas que empiezan a aparecer cuando dan cuenta de que van a ser intervenidos quirúrgicamente, ¿cierto? Pero aquí no. Hola. Perdón, eso iba a decir yo y iba a preguntar que no siempre las personas reaccionamos igual hacia ese tipo de cosas. No. Por ejemplo, hay personas que eso los llena como de fuerza, como de una fuerza sobrenatural, pero en cambio hay otras que antes, por ejemplo, a mí yo como que me debilito, o sea, siento que no tengo fuerza, como que se me caen las cosas y me han pasado varias situaciones y antes siento que me debilito y no soy capaz de hacer nada. Sí, lo que pasa es que todas las personas reaccionan diferente, ¿cierto? Y, por ejemplo, alguna vez me contaron una historia que me dejó muy impactada, ¿cierto? Y fue de una persona que manejando un camión mató a una persona, ¿cierto? Que cuando llegó pues la policía, llegó todo pues como a hacer la inspección y demás, esta persona se baja del carro y empieza a reírse a carcajadas y se reía, entonces todo el mundo pues a él lo capturaron, lo iban a judicializar, pero cuando ya digamos hay una intervención más digamos a nivel médico, a nivel ya pues digamos clínico, dan cuenta de que él realmente, de que esa fue su forma de reaccionar, ¿cierto? No que lo haya hecho porque pues quería asesinar a esta persona o porque, sino que esa fue su forma como de reacción y que por eso no era pertinente que esta persona pues fuera a la cárcel, ¿cierto? Entonces la forma de reaccionar es muy diferente, ¿sí? Y eso va a depender también en mucho de la personalidad, eso va a depender de muchos otros factores, pero que no necesariamente vayan, digamos, en contra pues, de la norma o de la ley, ¿sí? Entonces eso es importante también, pues, como tenerlo en cuenta. Clara, ¿vas a decir algo más? No, señor. Bien, entonces voy a pasar ya muy rápido. Se nos fue el tiempo, pero bueno, siento que ha sido muy fructífero. Ya ustedes saben que el tálamo, centro de relevo, ¿cierto? Hipotálamo, pues es el que funciona como en esa conservación de la homeostasis, es decir, del equilibrio del organismo, ¿cierto?
El sistema límbico, pues ya todos sabemos que tiene funciones de conservación, alimentación, emocionales que se le atribuyen, digamos, también funciones que tienen que ver con la agresividad, con la reproducción, ¿cierto? También les contaba que se han hecho múltiples investigaciones alrededor del sistema límbico y se cree que a futuro a los seres humanos le van a poder implantar un chip en el sistema límbico, y si usted tiene un dolor en cualquier parte del cuerpo, de cabeza, en un pie, con esa activación de ese chip, inmediatamente el dolor va a desaparecer, ¿cierto? Porque tiene un papel muy importante en todo lo que se le atribuye a la sensación de placer. También se le atribuyen, digamos, funciones de aprendizaje, funciones de memoria, ¿sí? Entonces, digamos que las investigaciones alrededor del sistema límbico también van muy adelante, al igual que con el cerebelo. ¿Listo? Ya digamos que me voy a adelantar un poco, porque ya pues igual ustedes, sistema límbico, la corteza, pues cuando hablamos de corteza, pues sabemos que es lo que se conoce ya como cerebro nuevo, ¿cierto? Y cuando hablamos de corteza, pues hacemos alusión a lóbulos, hacemos alusión también a lo que tiene que ver con hemisferios, ¿cierto? La próxima clase que vamos a tener, vamos a hablar a profundidad de los lóbulos, pero cuando yo digo a profundidad, creo que se los explicaba en el primer encuentro, es localización, es a nivel, digamos, de números, qué representan esos números, qué funciones tienen a cabalidad, porque pues nosotros así por encimita mencionamos algunas, por ejemplo, en el frontal, que las funciones ejecutivas, en los temporales, que digamos funciones de memoria, que el occipital entonces tiene, digamos, funciones de visión, ¿sí? Pero creo que también se los mencionaba, y era que nosotros teníamos la creencia que solamente el área occipital se encargaba de la visión, obviando que el lóbulo parietal y temporal también tienen funciones visuales a nivel de percepción, pero son funciones visuales, ¿cierto? Entonces es importante hacer un recorrido muy profundo por los lóbulos, y donde vamos dando cuenta de todas estas funciones y de algunas funciones que seguramente no se han mencionado, ¿cierto? Por ejemplo, ya ustedes estudiaron a profundidad cuando hablamos de Broca y de Wernicke, o ya lo han escuchado, ya lo han trabajado. No, profe, superficialmente. Exactamente, entonces la idea es que también pues toquemos el tema, ¿cierto? Del área de Wernicke, del área de Broca, si hay afasia, entonces cómo se presenta la afasia, ¿cierto? Pues igual acá la idea es tocarla por encima, pero es importante, estando en el lóbulo encargado o en el área donde se encuentra, y cuáles son sus funciones, y en caso de una afasia, pues digamos cómo se representaría esa afasia, ¿cierto? El cerebro también se divide en 3 áreas, ¿cierto? Entonces se le conoce como área motora, área sensorial y área asociativa, ¿sí? Digamos que cuando hablamos de área motora, está situada en el lóbulo frontal, y el área motora pues se va a encargar de movimientos voluntarios de algunas partes específicas del cuerpo, ¿cierto? Entonces, cada porción de esa área motora va a corresponder a un sitio específico del cuerpo. Eso es lo que normalmente conocemos como homúnculo sensitivo, ¿sí? Ese homúnculo sensitivo va a tener una representación, y esa representación de sustancia gris es la que determina qué cantidad, digamos, de propiocepción tiene esa parte del cuerpo. Es decir, si ustedes empiezan a mirar ese homúnculo, van a dar cuenta que, por decir las yemas de los dedos, tiene una gran cantidad de sustancia, ¿cierto? Lo que quiere decir que los dedos tienen una gran capacidad de tacto, ¿sí? Es decir, de tocar y de representar a través del tacto. Entonces, eso también lo vamos a ver ya pues de manera más profunda cuando estemos mirando el tema de los lóbulos. Existe una área sensorial también, y esa área sensorial incluye 3 regiones que pues corresponden al tacto, ¿cierto? Otra área que se relaciona con la vista, y una tercera que se relaciona con el sonido, ¿cierto? Entonces,
digamos, y muy similar a que el grado de sensibilidad relacionado con esa cantidad de tejido que existe allí, entonces va a determinar qué área es más sensible, ¿cierto? Vuelve y juega el tema, las yemas de los dedos pues es muy sensible precisamente a todo lo que tiene que ver con el tacto. Y el área asociativa, que digamos es el área donde que se considera se dan los procesos cognitivos mentales superiores o más elevados, ¿cierto? ¿Que cuáles son? Acá sí es un repaso de procesos psicológicos. ¿Cuáles son los procesos cognitivos superiores? Aprendizaje, lenguaje. Pensamiento. Muy bien, ¿cierto? Entonces, ¿en qué área están? Asociativo. Frontal. No, acuérdese que ya no estamos hablando de lóbulos, sino de área. De lóbulos, sí, la asociativa. Exactamente, ¿cierto? Entonces, espérenme que ya son los hemisferios, lo estoy pasando. Entonces, hablamos de área motora, ¿cierto? ¿Qué otra? Área sensitiva y área asociativa. Estas tres áreas que le acabo de mencionar, yo quiero que si le pueden dar un repaso, porque lo que se viene de acá en adelante para la asignatura es precisamente alineado a un caso donde hay una afectación. Los que están conmigo en neuro también ya saben de qué estoy hablando, ¿cierto? Entonces me voy a adelantar un poco para ustedes, los que no están viendo neuro, pues ahorita mismo, porque pues se va a plantear un caso para el segundo foro y vamos a trabajar antes del foro también pues digamos en cómo se da el caso, qué avances hay alrededor del caso y qué área es la que se afecta en ese caso, ¿cierto? Entonces ustedes para el foro 2 precisamente van a analizar el caso, lo van a estudiar, van a mirar a profundidad y van a determinar qué área de las tres que acabo de mencionar se afectó, ¿cierto? Con ese accidente. Entonces, inclusive a ese, digamos, como a ese accidente se le conoce como el error de Descartes y tiene que ver con un señor que se llama Phineas Gage, que sufrió un accidente en Estados Unidos. Él era un obrero, ¿cierto? Y él lo atraviesa una barra de metal, o sea, le atraviesa todo el cráneo y no les adelanto más porque, pues, digamos, parte de ahí la actividad que vamos a hacer con el foro 2 y con una de las actividades prácticas que se están planteando para esta asignatura. Pero lo que yo quiero que de aquí en adelante ustedes hagan es que le den una mirada más integral a las tres áreas que acabo de mencionar, es decir, área motor, área sensorial y área asociativa, para que cuando estemos debatiendo el caso ustedes me digan con seguridad, profe, esta fue el área que se afectó. Algo de sentimientos, vale, es muy válido, pero entonces, más allá de los sentimientos, yo quiero que ustedes me digan, profe, se afectó esta área por esto, por esto, por esto y por esto. ¿Listo? Profe, perdón, ese es el caso de Phineas, algo así. Gracias. Sí. Gracias. Phineas Gage. ¿Qué has escuchado de ese caso, Juliana? Pues el profesor Alexander nos habló sobre pues este caso que él fue atravesado, él estaba trabajando y como en una mina y fue atravesado por una varilla que le dañó parte del cerebro, que él era una persona muy jovial y de un momento a otro se volvió mala clase, pues su parte cognitiva y su parte mental cambió demasiado, cambió de un extremo, de una polaridad a otra. Excelente, yo creo que ustedes pues, también trabajan el caso con el profe, entonces lo que yo quiero que ustedes de acá en adelante me digan es cuál área de las tres que acabo de mencionar se dañó y al dañarse esa área, qué funciones se afectaron, ¿cierto? Profe, podría haber algo contrario, es decir, bueno, en este señor se veía, como decía la compañera Juliana, que era una persona muy tranquila y pasó a hacer lo contrario, ¿cierto? Podría ser un caso contrario, una persona que sea agresiva y con un accidente de este tipo pase a ser una persona tranquila. Es probable,
¿cierto? Lo que pasa es que cuando hay daño cerebral pueden pasar tantas cosas que inclusive se puede dar así como lo estás manifestando en un caso contrario, ¿cierto? Que pase de ser una persona completamente hostil, completamente agresiva, a ser una persona dulce, a ser una persona tranquila, a ser una persona, ¿cierto? Es probable, ¿sí? Que se dé de las dos formas como lo estás manifestando. Listo. Ya para ir cerrando, y antes de entrar al tema del sistema endocrino, que es cortico, ya vamos a ir terminando unos 5 minuticos más, ya digamos hablando de lo que son aprasias y lo que son afasias, ¿cierto? Ambas, tanto afasia como aprasia, están determinados por un daño en el área asociativa. Entonces miren que ya aquí no estamos hablando tanto de lóbulos, porque pues lóbulo lo vamos a dejar para el tercer encuentro, pero sí vamos hablando mucho de las áreas, y me interesa mucho que ustedes empiecen a indagar más en el tema de las áreas, ¿cierto? Entonces, afasia y aprasia están determinados por un daño en el área asociativa, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de aprasia, ¿sí? ¿Qué es aprasia? ¿Qué han escuchado ustedes de aprasia? La dificultad para poder hacer las cosas, para poder ejecutar una acción voluntaria. Exacto, o sea, para realizar una actividad con un orden lógico, ¿cierto? Entonces, supongamos que usted le dice a una persona que tome un refresco de una nevera, ¿cierto? La persona es probable que se dirija a la nevera, abre y cierre la puerta en repetidas veces, pero puede que coja la botella, pero empiece a tirarlas al suelo, ¿cierto? Es decir, la aprasia no es un problema muscular porque es capaz de coger las botellas, ¿cierto? Es capaz de realizar la actividad que usted le está pidiendo, pero digamos, no lo va a integrar con ese, digamos, con un comportamiento general. Es decir, él no le va a llevar la botella que usted le está pidiendo, sino que, como en el ejemplo, la va a empezar a tirar al suelo, la va a empezar a romper, ¿cierto? Y ya cuando hablamos de afasias, perdón, pues hablamos de desórdenes a nivel de expresión verbal, ¿cierto? Entonces ya como adentrándonos un poco a lo que les hablaba de afasia de Broca o afasia de Wernicke, por ejemplo, en el de Broca, el paciente es incapaz de dar palabras adecuadas, ¿cierto? Es como una especie de fenómeno en la punta de la lengua que alguna vez todos experimentamos, ¿cierto? Pero en las personas que tienen afasia, pues se ocurren todo el tiempo, ocurre en todo momento, ¿cierto? Entonces, supongamos, las personas que presentan este tipo de afasia no van a decir pongo el libro sobre la mesa, sino que van a decir pongo el libro mesa, por ejemplo, ¿cierto? Y en el Wernicke, en la afasia de Wernicke, pues tienen un discurso fluido, pero no tiene sentido. Entonces, supongamos que usted está atendiendo al paciente y usted le dice al paciente ¿cómo estás? Y el paciente llega y le responde, mi mamá ayer tenía a ti, y empieza a responder algo completamente distinto a lo que usted le está preguntando, ¿cierto? Entonces, realmente Wernicke tienen un discurso fluido, pero sin ningún tipo de sentido. Entonces, digamos que ahí se constituye lo que es afasia de Wernicke y afasia de Broca. Listo. Profe, hola. Las afasias también se pueden presentar cuando una persona, tiene un derrame cerebral. Claro, total. Es que la afasia se puede presentar por una lesión interna o por una lesión externa también. Entonces, que sería ahí como un derrame hemorrágico o isquémico, algo así, ¿cierto? Exactamente, así es, Juliana. Listo. Ya para finalizar el encuentro, y pues un aspecto del cerebro que, digamos, no se ha considerado, no sé si ustedes ya lo han estudiado, si lo han escuchado, pues tiene que ver con el sistema endocrino. ¿Ya han repasado el sistema endocrino? ¿Han escuchado algo? Un poco, profe, por encimita. Ok. Y aquí pues también lo vamos a hacer por encimita porque se nos acabó el tiempo. Qué pena con ustedes que ya pues nos falta para las 10, pero bueno. El sistema endocrino es una red química de comunicación que envía mensajes a través del sistema nervioso por el torrente sanguíneo, ¿cierto? Aunque no es una estructura del cerebro, está, digamos, íntimamente ligado al hipotálamo, ¿cierto?
Entonces, se han hecho también una gran cantidad de investigaciones y experimentos a través del sistema endocrino, y digamos que, por ejemplo, la glándula pituitaria, ¿cierto? Que se le conoce como la glándula madre o la glándula... Exacto, la glándula del crecimiento, pues está, digamos, precisamente alineada a todo lo que tiene que ver con el sistema endocrino, ¿cierto? Se han hecho otros experimentos, inclusive con estudiantes jóvenes que, digamos, están compitiendo a través de un videojuego, y en esa actividad cerebral identificaban que los que iban ganando, pues presentaban un aumento de testosterona, ¿cierto? ¿La testosterona se relaciona con qué? Sistema reproductor masculino. Es un andrógeno el que da las características sexuales pues, masculinas. Con un comportamiento agresivo, para decirlo de manera más general, ¿cierto? Entonces, claro, los jóvenes que iban ganando, pues esa activación de testosterona empieza a aumentar, ¿cierto? De acuerdo a esa actividad cerebral. Entonces, también es mirar cómo se empiezan a identificar todos estos, digamos, todas estas glándulas y todas estas, digamos, que se van, digamos, o todas estas hormonas que se van activando, y pues también van generando un comportamiento particular. Entonces, con esto era que quería terminar cuando ahorita me mencionabas lo de las madres, ¿cierto? Y es porque hay algunas hormonas que pueden desempeñar pues diversos papeles, ¿cierto? Ejemplo de eso, la oxitocina, ¿cierto? Que la oxitocina, digamos, está o guarda gran relación con muchas situaciones de satisfacción, con muchas situaciones de placer, y precisamente en las madres primerizas, la oxitocina produce ese deseo de cuidar al recién nacido, ese deseo de protegerlo, ese deseo de que, ¿cierto?, de que no le pase absolutamente nada. Entonces es importante también mirar cómo a través de estas hormonas se han investigado, se han hecho diferentes investigaciones que tienen que ver con el comportamiento humano. Mis estimados, se nos fue un poquito larga la clase, pero insisto, esto era más un repaso a lo que ya ustedes traen de la asignatura. La próxima semana no vamos a tener encuentro sincrónico, pero voy a dejarles una actividad pues de reflexión, una actividad pues como en torno a la asignatura, y ya en 15 nos vemos con el proceso de sustentación. Espero que ahorita vaya avanzando la escogencia de los temas, que vaya avanzando también, digamos, pues que ya se hayan, digamos, inscrito pues en el Excel, para que hagamos ese día un escenario también de muchísimo conocimiento, ¿cierto? De acuerdo a lo que ustedes van a exponer como equipo. Entonces, espero de parte de ustedes unas exposiciones muy bien elaboradas, para que sea para todos pues también un aprendizaje muchísimo más profundo, muchísimo más continuo. Les agradezco mucho la participación. Una feliz noche. Profe, mil gracias. Buenas noches para todos. Gracias, profe, gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Que estén bien. Muchas gracias. Profe, gracias. Feliz Gusto, noche. bendiciones. Gracias, profe. Chao. Gracias, feliz noche. Chao, feliz noche.